Buenas noches, familia en Cristo. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Espero que estén teniendo un buen inicio de la semana. Y pues vamos a continuar. Vamos a empezar hoy en el capítulo 11 del Evangelio según San Juan. Y quiero que empecemos esta porción y vamos a concluir con el versículo 16. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: Y estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. La palabra o el nombre Lázaro tiene el significado Dios ayuda. Y más aparte, aquí en el versículo 2 como que nos está dando una anticipación al relato que vamos a estar viendo en el capítulo 12, donde María unge al Señor con perfume y lo seca y secó los pies del Señor con sus cabellos. Verso 3 dice: Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús: Señor, mira, el que tú amas está enfermo. Cuando Jesús lo oyó, dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Cuando estamos extremadamente necesitados, es cuando nos damos cuenta que Jesús ofrece recursos extraordinarios. No debemos en ningún momento dudar en pedirle ayuda. Él es la persona indicada a quien ir. A Él podemos correr, a Él podemos ir, a Él podemos acercarnos y dejarle saber cómo estamos, lo que estamos pasando, lo que estamos sintiendo, hablar con Él sobre nuestra frustración, nuestra tristeza, nuestro dolor, aún nuestra alegría, nuestro gozo. Entonces, Él es, ¿verdad?, la fuente de vida. En Él existe toda la plenitud. Él nos da, ¿verdad?, lo que usted y yo necesitamos. ¿Y a quién más podríamos ir? Como Pedro lo dijo perfectamente. ¿A quién más iremos? Cuando todos se estaban abandonando, aún los seguidores, los que siguen a Jesús por la palabra fuerte, porque muchos no quieren ser exhortados con la verdad, no quieren ser alumbrados con la luz de la verdad, porque quieren mantenerse en tinieblas. Y Jesús le dijo, se dirigió a Pedro y le dijo, y se dirigió a sus discípulos y dijo: si quieren irse también pueden irse. Pero Pedro respondió de la manera correcta y dijo: ¿a quién más iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y esa es la verdad. Entonces no dudemos acudir al Señor. Que recuerdan, ¿verdad?, que a Él tenemos que llevar todas las cosas, tenemos que poner la plena confianza en Él, ¿verdad? Y Él va de distintas maneras responder, de obrar, no cuando nosotros lo digamos, porque hay por ahí esa creencia de decretar y que al contar a las 3, como hacen algunas personas, que la verdad es absurdo eso, creen que le pueden dar órdenes a Dios cuando es Dios quien decide cómo y cuándo y qué es lo que Él va a hacer en nuestras vidas. Estamos a su disposición, creemos en su soberanía, confiamos en Dios. Aun cuando las cosas no están yendo bien, confiamos en Él. Versículo 4 nos dice: Cuando Jesús lo oyó, dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Y lo hermoso aquí es que cualquier prueba que nosotros debemos de enfrentar, um, al ser creyentes, vamos a enfrentar pruebas, pero cualquier prueba que nosotros enfrentamos tiene el propósito, tiene el fin de glorificar a Dios, porque Él puede producir que una situación mala de ahí surja y de ahí va a salir algo bueno. Un buen ejemplo de esto lo vemos en la historia de José, vendido por sus hermanos. Esto es cruel, esto es tremendo, terrible, una gran traición. Él estaba todavía joven, ¿me entiendes? Pero
lo hermoso de esta historia es cómo Dios estuvo con él en todo el proceso. Sus hermanos le hicieron mal, le tenían envidia, lo odiaban, ¿verdad? Porque cualquier creía, él iba con papá, mira cómo se están portando, mira lo que están haciendo. Tuvo sueños que les molestó y entonces en este caso, ¿verdad? Ellos hicieron un mal, ellos le desearon mal, es más, hasta pensaban quitarle la vida hasta que el hermano mayor intervino, dijo, no, no, no lo maten, por favor, métenlo aquí en esta cisterna que no tenía agua, pero al final de cuentas lo venden a unos ismaelitas y ellos lo llegan a vender a Egipto y ese mal que le hicieron, aquí en el capítulo 50 él cuando se da a conocer a sus hermanos, él les dice claramente, ustedes me hicieron, este mal que me hicieron ustedes, Dios lo usó para bien. Hay veces que estamos en procesos dolorosos y situaciones difíciles, tragedias, cosas pasan que no entendemos por qué pasó, por qué sucedió. Pero esas cosas malas, esas tragedias, esas dificultades, Dios tiene un propósito para nuestro bien, algo más adelante, algo bueno va a surgir de esto. ¿Por qué? Mira Romanos 8:28, para los que aman a Dios, todas las cosas, las buenas y las malas, las cosas, ¿verdad? Las bendiciones como aún, ¿verdad? Las tragedias, las dificultades, todas las cosas nos ayudan para bien. Pueden fortalecer nuestra fe, pueden ayudarnos a entender o más bien a depender de Dios completamente, poner la confianza en el hombre, pues te van a fallar, va a haber una falla, una traición. Y es más, en la palabra en Jeremías nos dice que maldito todo aquel que ponga su confianza en otro hombre. Nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios y por lo tanto él es el que hace que eso malo que llega a suceder a nuestra vida y estoy hablando en esas situaciones no específicamente en cuanto a hacia pecados que hacemos traen consecuencias. Esas consecuencias nos enseñan, ¿verdad?, la gravedad, la seriedad del pecado. Estoy hablando en situaciones, por ejemplo, como vemos en la situación de Job, como esas pruebas en su vida, cómo es que Dios lo encamina y le muestra su poder. Y él al final de cuentas se da cuenta y dice, ahora veo, ahora entiendo, ¿verdad? Y Dios lo bendijo y le multiplicó en gran manera, ¿verdad? Su vida, sus pertenencias y sus posesiones y todo eso. Pero lo hermoso de esto es que aún en la adversidad, aún en las dificultades, nosotros, ¿verdad?, podemos honrar a Dios. Es por eso que cuando leemos el libro de Job y vemos cómo criado tras criado viene y le da malas noticias, ¿no? Pues mira que se llevaron los animales, mira, mataron a tu gente, mira, tus hijos fueron muertos, se cayó la casa encima de ellos, y noticia tras mala noticia. Y al final de escuchar todo eso, y de aquí debemos aprender la correcta actitud que debemos de tomar cuando cosas malas vienen en nuestra vida, pasan en nuestra vida. Job bendijo al Señor, dijo, Jehová Dios da, Jehová Dios quita, sea el nombre de Jehová bendito. Él en esa dificultad, en esa prueba no pequeña, grande, enorme, pudo alabar, pudo exaltar a Dios. Y muchas veces tristemente lo que hacemos es quejarnos, es protestar, culpar a Dios y en vez de eso hay que ver en estas dificultades y adversidades y problemas la oportunidad de honrar a Dios. Y es lo que vamos a aprender en la historia de Lázaro. Había un propósito. El fin, el propósito de Jesús era que Dios fuera glorificado y exaltado en gran manera. Versos 5 y 6 dice, y Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego después de esto dijo a sus discípulos, vámonos de nuevo a Judea. Jesús aquí se ve claramente, amaba a esta familia, les tenía un aprecio. Conocía su dolor, pero no respondió inmediatamente. Se demoró a propósito porque esta demora tenía un propósito específico. Él iba a hacer una obra poderosa, una obra grande, y eso es a veces lo que no entendemos. Estamos que, pero Señor, ya lo quiero ya te he orado por esto, ya te he orado por lo otro, y ahora sánalo, y ahora que esto se cumpla, que esto se haga. Pero lo que Dios ve
es como la demora de esa, mientras estamos esperando, hay un bien producido, hay algo que va Dios a hacer, que va a ser de beneficio, va a ser una gran bendición para nuestra vida. Entonces el tiempo de Dios, en, aun cuando se demora, am, tal vez nos haga pensar o creer que no nos va a responder, o no lo hará o no lo hace como exactamente se lo pedimos, porque a veces pedimos y Dios contesta, pero tal vez no de la manera que pensábamos que iba a contestar, pero contestó de la manera apropiada, de la manera para nuestro bien, para nuestro beneficio. Y debemos entender que Él suplirá nuestras necesidades de acuerdo a su soberanía. A Él no se le dice qué hacer, a Él no se le dice cuándo debe de hacerlo. A Él solamente acudimos y decimos, Señor, mira, estoy enfermo, mira, estoy frustrado, mira, necesito esta promoción, más bien quiero esta promoción, Señor, pero mira, hágase tu voluntad. Así como cuando el leproso se acerca a Jesús en uno de los evangelios y le dice, si tú quieres, puedes sanarme. Él no vino, yo demando que me sanes. Sanaste a los demás leprosos, ahora también tienes que sanarme a mí. Y esa es la actitud incorrecta. Vivimos en una sociedad donde todos creen que se les debe todo. No, yo merezco, yo necesito. La realidad de esto en las cosas de Dios, en la gracia de Dios, aún incluyendo la salvación, el perdón de nuestros pecados, son cosas que no merecemos, pero en la infinita bondad de Dios, en su gran misericordia, en su gran amor, Él las otorga, Él lo da libremente, en gran manera, no por algo bueno que hay en nosotros, porque Romanos claramente nos enseña que solamente hay uno bueno en este mundo, y ese es Dios. Todos los demás no hay nada bueno en nosotros, y lo bueno que llega a haber en nosotros no es porque es algo que nosotros producimos, sino más bien es lo que Dios nos da a nosotros. Entonces, si algo hay bueno en nosotros, eso es de Dios. Y entonces por eso toda la gloria y todo el crédito se le tiene que dar a Dios. También entendemos que en Filipenses 4:19 um, nos enseña que esperar pacientemente en el tiempo de Dios es tan importante, porque mira, dice, y mi Dios proveerá a todos vosotros, todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios va a proveer. Ahora, no nos dice el momento que lo va a hacer, pero créeme, jamás va a llegar tarde, jamás va a llegar temprano. Él siempre va a llegar a la hora indicada, al momento indicado. Él siempre va a responder, ¿verdad? Y es importante la espera, la paciencia, la confianza sobre todo. Eso requiere confianza, creerle a Dios, porque sin fe, dice Hebreos 11:6, es imposible agradarle. Versículo 8 de Juan 11 dice, los discípulos le dijeron, Rabí, hace poco que los judíos procuraban apedrearte y vas otra vez allá. Jesús respondió, ¿no hay 12 horas en el día? Si alguno anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero si alguno anda de noche tropieza porque la luz no está en él. Aquí lo que podemos nosotros entender es que el día está simbolizando el conocimiento de la voluntad de Dios. El que sabe la voluntad de Dios se encamina en ella. Y el que anda en oscuridad, anda de noche, es como el que le hace falta ese conocimiento. Es la ausencia del conocimiento de la voluntad de Dios. Y cuando avanzamos en la oscuridad, avanzamos sin saber la voluntad de Dios, sin verdad buscarlo, a seguirlo a Él, lo más probable que va a pasar es que vamos a tropezar. Entonces, ¿qué es lo que ayuda para que podamos tener una claridad, o qué es lo que alumbra nuestro camino? El Salmo 119:105 nos lo dice claramente, que lámpara es a mis pies la palabra de Dios y lumbrera a mi camino. Nos alumbra el camino que debemos trazar, nos advierte de veredas, de peligros. Y entonces, cuando conocemos y empezamos a conocer la voluntad de Dios, nuestra actitud cambia. No estamos demandándole a Dios, simplemente nos humillamos como el leproso y decimos, Señor, si tú quieres hacerlo, Señor, hágase tu voluntad. Yo confío en ti.
Gracias, Señor, porque yo sé que tú has escuchado mi oración y Dios es poderoso para obrar. Versículo 11 dice, dijo esto y después de esto añadió, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Los discípulos entonces le dijeron, Señor, si ha dormido, ¿se recuperará? Los discípulos tomaron literalmente las palabras de Jesús cuando Jesús dijo que él estaba dormido. Lo que él estaba haciendo referencia es que Lázaro está muerto. Lázaro ha muerto. Pero yo voy a ir a despertarlo. Yo voy a ir a darle vida. Entonces ellos pensaron, ok, vamos a llegar y Lázaro ya va a estar mejor, o es más bien, ahorita mismo Lázaro se recupera, entonces ya no hay necesidad de tener que ir inmediatamente a Jerusalén, porque ese lugar era hostil, ese lugar era donde querían apedrear a Jesús y ellos preferían poder evitarlo, porque miren lo que dice el versículo, ¿dónde estamos? Verso 12, los discípulos entonces le dijeron, Señor, si ha dormido se recuperará. Pero Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, mas ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño. Ellos, ¿verdad? No querían ir a Jerusalén, tenían miedo y no los culpo, porque imagínate, la amenaza, los líderes los tenían intimidados, el hecho de que, ¿verdad? Les deseaban mal, querían apedrearlos la última vez y pues sí, daba miedo. Pero Jesús fue claro y mira lo que les dice en el versículo 13. Pero Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, mas ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño. Entonces Jesús por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Él conoció sus pensamientos y él les dijo, mira, él ha muerto. Él ha muerto. Él no está... ya no solamente está enfermo, ha muerto. Y si Jesús hubiese estado durante los momentos finales de la enfermedad de Lázaro, es posible que hubiese sanado en lugar de haber muerto. Eso es muy probable. Pero Lázaro murió para que el poder de Jesús sobre la muerte pudiese mostrarse a sus discípulos y a otros de una manera visible, de una manera impactante. Y créeme, solamente con leer el relato, wow, eso deja impactado, ¿verdad? Cómo es que a la voz de Jesús, es algo que no vamos a leer hoy, sino hasta el próximo video, que Jesús diga, Lázaro sal fuera, y él, hermano, el que había muerto, revive, resucita. Y entonces la resurrección de Lázaro es una demostración esencial del poder de Cristo. Y la resurrección es una creencia fundamental de la fe cristiana. Si Jesús no hubiera resucitado, en vana es nuestra fe. Estuviéramos perdiendo nuestro tiempo, pero lo glorioso y lo más hermoso es el hecho de que en la tumba de Jesús está vacío. Una vez hubo un episodio en la canal de historia que estaban tratando de un tema, una historia, un programación documental de que habían encontrado los huesos de Jesús. Pues eso es mentira, no hay huesos que se van a encontrar porque Él resucitó con poder y gloria. Hasta el día de hoy en Israel se cree que los discípulos robaron el cuerpo de Jesús para esconderlo, para hacer más impactante el mensaje que querían llevar, porque ellos no creían y no querían, ¿verdad?, que esto en realidad, hasta sobornaron a los romanos, a los soldados que habían estado ahí presenciado ahí, ¿verdad?, lo de la resurrección, cuando, hermano, eso ya era una sentencia de muerte, el hecho que no pudieron cumplir con su responsabilidad. Y eso fue tan hermoso que Cristo resucitó. 1 Corintios 15 lo dice claramente. Si Él no hubiera resucitado, estaríamos perdiendo nuestro tiempo, pero lo hermoso y maravilloso es que no perdemos el tiempo porque Él sí ha resucitado. Y porque Él pudo, ¿verdad? No solo se levantó Él de entre los muertos, Él tiene el poder para levantar a otros, espiritualmente como físicamente. A nosotros nos levantó de una muerte espiritual, nos resucitó de una muerte espiritual, nos dio vida juntamente, tenemos vida juntamente con Cristo y por gracia nosotros somos salvos.
Verso 15 y 16, ya para terminar, dice: y por causa de vosotros me alegro de no haber estado ahí para que creáis, pero vamos a donde está él. Entonces Tomás, llamado el Dídimo, dijo entonces a sus condiscípulos: vámonos nosotros también para morir con él. Hasta cierto punto los discípulos habían creído, hasta cierto punto estaban captando, pero sin embargo su conducta cuando el Señor fue arrestado y fue crucificado, mostraron en verdad que su fe no estaba muy firme. Por eso Pedro negó al Señor. No estaba muy firme su fe en él. La resurrección de Lázaro serviría para fortalecer su fe en ese momento y aún después. Entonces, muchas veces las dificultades, cosas difíciles, pueden ser dolorosas, son procesos dolorosos, pero tienen un buen fin, tienen un propósito de parte del Señor. Al momento no los entendemos, créeme, han ocurrido cosas en mi vida, en mi familia, que no entendemos el porqué, pero sabemos, confiamos, creemos en la hermosa palabra de Dios, Romanos 8:28. Wow, yo me apego a ese verso y digo: Señor, de aquí va a salir algo bueno, de aquí tienes un buen propósito en esto. Porque yo te amo, Señor. Para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y esto es conforme a lo cual hemos sido llamados, conforme a su propósito. Entonces, estás enfrentando una dificultad, estás enfrentando una prueba, pasando enfermedad, pasando crisis, algo fuerte en tu vida. No pierdas la fe. Pídele a Dios fe. Pídele a Dios que te aumente la fe, que te ayude en tu incredulidad. Los discípulos oraron: Señor, ayuda a nuestra incredulidad. Perdona nuestra incredulidad. Aumentanos la fe. Y vamos a ver las maravillas, las cosas maravillosas que Dios está haciendo y va a hacer. En este momento puedes estar en un momento oscuro en tu vida, en un crisis, pero créeme, la bendición viene. La bendición está por llegar, no porque yo lo declaro, no porque yo lo decreto, porque la bendición de Dios se va a manifestar en situaciones de prueba, en situaciones de aflicción, en situaciones de donde estamos pasando por el fuego. Pero hay un propósito: ser moldeado. Que se remuevan cosas que están estorbando, iras y enojos y envidias y cosas impurezas en nuestra vida que estorban. Pero te aseguro, Dios está con nosotros. Él resucitó a Lázaro, Él resucitó después al tercer día, y vive y reina y está al lado del Padre y intercede por los santos, intercede a nuestro favor. Que Dios me los bendiga en esta noche, que tengan una noche y un lindo descanso en el nombre del Señor. La paz sea con ustedes.